Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bueno que nuevamente estemos reunidos a través de este medio de difusión. Hemos celebrado en esta semana un evento sumamente importante para la vida del creyente, y es la muerte y resurrección de Cristo, donde nosotros hemos de múltiples maneras exaltado el nombre del Señor. Nos hemos apropiado del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero también hemos celebrado la proclamación de su resurrección. Así que la clase de esta noche, la lección 7, que tiene como título La esperanza cristiana, y es tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, los versos del 1 al 8, del 12 al 14, del 20 al 23 y del 42 al 45. Y oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, reunirnos nuevamente. Y te pedimos, Padre amado y eterno, que seas tú obrando en nuestras vidas de manera especial. Señor, permite que esta palabra, oh Señor, penetre en nuestros corazones y traspase, Padre Santo, oh Señor, en nuestra vida, de tal manera que por medio de ella seamos transformados, Señor, a la luz de tus enseñanzas. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, sabiendo que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz. Señor, ayúdanos, Padre amado, en medio de estos procesos que estamos viviendo, en medio de este distanciamiento social, Señor. Permite que mis hermanos puedan echar sobre ti sus cargas, sus ansiedades, sus angustias, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, sé tú obrando en nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, ayudándonos. Sé tú dándonos discernimiento de lo alto para que esta palabra que vamos a estudiar en esta noche, Señor, se convierta en realidad en la vida del creyente y nos ayude, Señor, a mantener la certeza y la esperanza de que tú estás con nosotros y que cuando tú vengas nuevamente, nosotros vamos a estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Pues el propósito de la clase de esta noche ha sido un poquito cambiado del que está en el expositor, y se han planteado 4 puntos. Primero, afirmar la resurrección de Cristo como un evento histórico. Segundo, entender que la resurrección de Cristo marca la vida del creyente. Tercero, enfatizar que nuestra esperanza se encuentra enclavada en la certeza de una vida eterna mejor que la vida actual. Finalmente, celebrar el llamado a proclamar la muerte y resurrección de Jesús a pesar de las críticas, la incredulidad o la resistencia de los incrédulos, que sabemos que actualmente en el mundo posmoderno que nosotros vivimos hay mucho ateísmo, hay mucho secularismo y hay mucho humanismo, y todo esto, ¿verdad? Elementos, todos estos movimientos niegan la resurrección de Cristo, niegan este maravilloso milagro, minando entonces así el fundamento y la fe del creyente. Antes de comenzar, ¿verdad?, quiero hacer una pequeña introducción y traer un contexto sobre Corintios, toda vez que este capítulo es un capítulo muy largo, aunque el expositor lo ha cortado en varios pedazos, pero que quiero ponerlo en contexto para que ustedes puedan entender la problemática que había. Entonces yo les hago en esta noche, ¿verdad?, les lanzo una pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos llorado la partida de un ser querido? Aunque humanamente sabemos que esto es un evento doloroso, los creyentes tenemos la certeza de que si han muerto en Cristo, le volveremos a ver. Y eso nosotros lo hemos proclamado cuando celebramos la vida de un amado que ha partido. Lo celebramos distinto a otras personas porque tenemos la certeza de que no le vamos a decir un adiós. Ese ser querido no va a desaparecer, sino que le decimos un hasta luego, como el que se dice al salir de viaje.
Sabemos que la persona se encuentra esperándonos en una condición mucho mejor que la nuestra, y por eso entonces que seguimos celebrando. Y esa es la esperanza del creyente. Tenemos la seguridad de que nos encontramos de nuevo. ¿Qué nos deshace el sino de esa esperanza? Pues que Cristo resucitó entre los muertos. La muerte del Señor entonces confirma la realidad del Evangelio que predicamos. Es una parte primordial de la fe cristiana. Es el evento histórico sobre el cual se erige la doctrina cristiana. Por lo que las buenas nuevas del Evangelio incluyen dos realidades increíbles. Primero, que Cristo murió. Y segundo, que resucitó. Estas dos verdades están íntimamente relacionadas y constituyen los dos cimientos de nuestra fe. La importancia de la resurrección de Cristo es demostrada más aún en la frecuencia y en el entusiasmo con la cual era predicada a medida que la iglesia primitiva crecía. O sea, este evento entusiasmaba a las personas y los apóstoles, los primeros apóstoles, la iglesia primitiva seguía creciendo a la luz de la predicación del Evangelio. Y el Evangelio enfatizaba que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Así que casi todos los testigos públicos de los evangelios apuntan a la resurrección de Cristo como la esperanza para todos aquellos que desean la salvación. La creencia de un individuo en la resurrección de Cristo puede generalmente ser resumida en la respuesta a tres preguntas sencillas que la gente se ha hecho a través del tiempo, y estas preguntas lo que enmarcan es que un individuo cree acerca de este milagro. La pregunta que nos planteamos primero es: ¿murió realmente Cristo en la cruz? Y la resurrección de Cristo es claramente imposible si Él no murió. Cristo verdaderamente murió, eso lo enfatizamos, y hay muchos testimonios bíblicos y extrabíblicos al respecto. Así que la muerte de Cristo es un hecho. Si realmente Cristo murió en la cruz, ¿se encontró la tumba vacía? Volvemos, sin una tumba vacía, el concepto de la resurrección no es real. Vemos que el primer día de la semana no encontraron el cuerpo. También aquí tenemos testimonios bíblicos y extrabíblicos al respecto, donde se evidencia que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Cristo no se encontró en la misma. Si la tumba estaba vacía, ¿cómo sabemos que la razón fue la resurrección de Cristo? ¿Hubo apariciones por resurrección? Sí. Jesús se le apareció a muchos individuos o grupos de individuos después de que la tumba vacía fuera descubierta. Y aunque la historia y la Biblia también muestra algunos argumentos diciendo que Jesús no murió o que el cuerpo de Jesús fue robado, la realidad es que el testimonio vivo de aquellos que lo vieron enfatiza que Jesús resucitó, que Jesús venció la muerte, que la tumba estaba vacía. Así que alrededor de estas preguntas gira nuestra clase de hoy. El apóstol Pablo le va a hablar a los corintios sobre este asunto para que comprendan la importancia de la resurrección de Cristo y de que los creyentes seamos transformados para vivir una vida plena y eterna con el Señor. Quiero decirles que la clase nos va a llevar por el campo de la teología, y es sustancial entender conceptos básicos de nuestra vida con Cristo en la eternidad. La clase, como les dije, es un poquito pesada, pero es importante para nuestro entendimiento y yo voy a tratar de hacerla lo más clara posible. ¿Okay? Si miramos entonces el contexto de esta carta, el apóstol Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Se le unen en su trabajo el matrimonio formado por Aquila y Priscila, y también Timoteo y Silas. Y eso lo miramos nosotros en el libro de los Hechos, el capítulo 18. Después de 18 meses en Corinto, levantando e instruyendo a la iglesia, Pablo empieza un ministerio de 3 años en Éfeso. Y eso lo podemos ver en el capítulo 19
del libro de Hechos. Mientras está en Éfeso, llegan a oídos de Pablo una serie de problemas con la congregación que se reunía en Corinto, por lo cual él decide escribir la carta que se menciona en 1 Corintios 5:9, que puede ser una porción que ha sido incorporada en la segunda carta a los Corintios, y eso se lo explico más adelante. La carta escrita por Pablo evidentemente nos rinde resultados positivos. La prueba está en que el apóstol recibe más informes negativos tocante a la situación en Corinto. Y enseguida Pablo escribe la carta que conocemos hoy como 1 Corintios. Tampoco esta carta logra la reacción deseada y Pablo pasa entonces a visitar a los Corintios. Y este evento lo podemos ver registrado en la misma epístola segunda a los Corintios, en varios capítulos, el 2, el 12, el 13, donde Pablo lo menciona. Luego el apóstol redacta una carta que posteriormente se conocería como la carta triste o dura. De nuevo es posible que tengamos porciones de esta carta en 2 Corintios del 10 al 13. Después de ser partícipe de gratas noticias en Corinto, Pablo escribe nuestra segunda carta a los Corintios. Si nosotros seguimos este bosquejito que yo les he dado, es evidente que Pablo envió por lo menos 4 cartas a los Corintios. Y es posible que tengamos parte de esas cartas dentro de las 2 que conocemos. Pero esto es lo que se llama un problema textual y no vamos a trabajar con el problema textual. Yo lo que les muestro esta mención es para enfatizar que la iglesia de Corinto era bien problemática y aunque Pablo la escribió varias veces y la pastoreó personalmente, ellos continuaron con los problemas congregacionales. Los problemas congregacionales de la iglesia de Corinto fueron variados, pero el que se va a trabajar aquí es en torno a la resurrección de los creyentes, a la resurrección de Cristo. A raíz de esta problemática, Pablo va a responder a preguntas y situaciones que aquejaban a esta iglesia y como les dije, uno de estos problemas tiene que ver con la resurrección. El capítulo 15 de la carta a los Corintios es el testimonio escrito más primitivo de la resurrección de Jesús. Y junto con esto está el testimonio de Pablo respecto a la resurrección de los creyentes cristianos en virtud de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Aquí estamos mirando que este texto sobre los testigos oculares de la resurrección es el más antiguo que se conoce, toda vez que los evangelios aún no han sido escritos. En la década de los 70, George McDowell, estudioso y gnóstico, se propuso como objetivo desacreditar la resurrección. Él pensaba que el cristianismo no valía la inversión de tiempo en investigar, pero asumió el reto que se le lanzó y viajó todo el mundo para hacer esta investigación. En ella, ¿verdad? Y según él iba indagando, investigando, no pudo ni desacreditar ni debatir este hecho. Este hombre en su investigación y por la doble atestación entendió que la fe cristiana es una fe objetiva y que la base del cristianismo es la resurrección de Cristo al tercer día de ser crucificado. En palabras textuales dice, si él, hablando de Jesús, no hubiera vuelto a la vida, sus años de liderazgo se hubieran suprimido. Mi fe está puesta en cómo él cumplió las profecías escritas en el Antiguo Testamento. A tal efecto, escribió un libro titulado Evidencia que exige un veredicto. Este hombre se hace cristiano, estudia teología y actualmente es un reconocido orador y pastor y habla a favor del evangelio y de la resurrección de Cristo. El libro es interesantísimo y aunque se convirtió prácticamente en un bestseller, todavía el mismo sigue teniendo salida. Así que nosotros hemos visto en esto que este problema de la resurrección no solamente fue un tema que aquejó a la gente de Corinto, sino que es un problema que aqueja a muchas personas en la actualidad. Así que
uno de esos problemas que aquejaba a la iglesia era la resurrección corporal de los creyentes. Recordemos que esta iglesia tiene una gran influencia griega, la cual niega la resurrección del cuerpo para luego afirmar la inmortalidad del alma. Nosotros tenemos en Grecia filósofos como Sócrates y Platón, principalmente Platón, que decían que el cuerpo es la cárcel del alma y que al morir el cuerpo se deshace, pero lo inmortal, que es el alma, migra. No estamos hablando de que resucita, sino que migra. Esa alma sola migra, dejando el cuerpo, ¿verdad?, deshecho a lo que pertenece. Así que la negación del valor eterno del cuerpo era típica de ese pensamiento griego, y para ellos lo único eterno e imperecedero de la persona era el alma. Por otro lado, en esa comunidad de fe tenemos cristianos con trasfondo judaizante, los cuales tienen dos posturas. Los saduceos no creían en la resurrección corporal, pues ellos solo utilizaban el Pentateuco como norma autoritativa y la revelación progresiva se da más adelante con los profetas. Y también tenemos los fariseos que sí creían en la resurrección corporal. Así que, ¿cuál es nuestro cuadro? Los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico. Los fariseos creían en la resurrección corporal. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Pablo apela a testigos que vieron la resurrección y a ejemplos para ampliar el concepto de resurrección. Otro punto que quiero enfatizar, que ya mencioné arriba, es que a esta fecha no había sido escrito ningún evangelio. Solo estaba el testimonio de los testigos oculares. Por eso cuando se habla del evangelio, lo que se está presentando son las buenas nuevas proclamadas por Jesús y difundidas por los apóstoles y los seguidores de Cristo. Los evangelios sinópticos se van a escribir entre 15 y 30 años después. La primera literatura que se escribió en el Nuevo Testamento fueron entonces las cartas paulinas. Vamos a comenzar a leer entonces capítulo 15, los versos del 1 al 8, y dicen de la siguiente manera: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo se ve obligado a recordar a los corintios que les había predicado el evangelio completo anteriormente y que ellos también lo habían asimilado y lo habían entendido. Al asimilarlo y entenderlo, ellos lo habían aceptado tal y cual se les predicó. Y el tema importante aquí es el querigma de la iglesia primitiva, o sea, la predicación del evangelio. Y esto denota una acción realizada en el pasado que ha llegado a ser un estado permanente. Habla acerca de la necesidad de la perseverancia. Pablo le dice a los corintios: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y esto implica que el evangelio involucra darle la bienvenida a una persona, y en este caso a Jesús. Le damos la bienvenida a Jesús, lo aceptamos como nuestro único Salvador, se lo recibimos. Creemos las verdades acerca de esa persona, creemos lo que han dicho, y en este caso la predicación o el querigma rodeaba lo que era los eventos que Cristo había hecho durante su vida, que murió y que a diferencia de otras personas, Él había resucitado de los muertos. Y finalmente,
se debía entonces vivir una vida que emulara a esa persona. O sea, que la salvación es un proceso hasta llegar a ser como Cristo, hasta llegar a ser como nuestro modelo. ¿Qué pasaba entonces con esta comunidad? Pues miren, ellos rechazaban el evangelio predicado por Pablo. Segundo, la autoridad apostólica de Pablo también la rechazaban. Estaba puesta en duda. Y también unieron al evangelio a la cultura romana. Y la cultura romana llegó a ser tan dominante que de alguna manera la cultura y la sociedad se traga al creyente. Y el creyente se convierte entonces en un cristiano cultural. Y siempre un cristiano cultural es débil y a veces ni siquiera es cristiano. Por eso no es tan importante para nosotros que nosotros podamos discernir lo que nosotros escuchamos. Porque si ya nosotros tenemos la convicción, la fe y la creencia de que la predicación del evangelio ha sido sana, ha sido correcta, nosotros la hemos recibido, ha habido un cambio en nuestra vida, nosotros hemos sido transformados a la luz de esa palabra, no podemos permitir entonces que las voces de la sociedad y la cultura nos traguen, nos estén todo el tiempo bombardeando y nuestras realidades como cristianas sean, deshechas. Como creyentes, esto es bien peligroso porque podemos perder entonces nuestra identidad como cristianos y dejamos de ser cristianos y nos convertimos en cristianos de nombre, pero mundanos, carnales, sin trascendencia, sin llegar realmente al conocimiento verdadero de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que cuidado. Por otro lado, Pablo enfatiza: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. O sea, Pablo está afirmando su confianza de que los creyentes de Corinto son verdaderos creyentes. O sea, él no está dudando, ¿verdad?, de lo que ellos recibieron. Ellos son verdaderos creyentes, ¿verdad?, según afirma Pablo. Sin embargo, ellos deben entender que los elementos necesarios de la vida cristiana son la aceptación, la posición, el progreso y la continuidad. Aceptar a Cristo, tomar posturas, seguir creciendo y permanecer creciendo. La salvación es un proceso que va a involucrar el arrepentimiento, la fe, la obediencia tanto al inicio como mantenerla permanente y la perseverancia. Por lo que Pablo transmitió lo que había recibido. Él era un testigo fiel, quien aplicó las verdades del evangelio a las nuevas situaciones de los gentiles. Pablo lo que le quiere recordar son los puntos esenciales del evangelio, que como les dije es el querigma en la iglesia primitiva. ¿Y cuáles son estos puntos esenciales? Pues mire, Cristo murió por nuestros pecados. O sea, que Jesús pagó una deuda que no debía y que nosotros debemos una deuda que no podemos pagar. O sea que la muerte de Cristo por nuestro pecado fue una muerte vicaria, una muerte sustituta, ¿ok? Segundo, que Cristo efectivamente murió y fue sepultado. Y esto fue un hecho que escritores no cristianos atestiguan. Un hombre llamado Jesús de Nazaret fue muerto por manos romanas, por el mandato de Poncio Pilato. Lo crucificaron como un sedicioso y en la cruz murió. Y un hombre del Sanedrín llamado José de Arimatea pidió a Poncio Pilato que podía enterrar su cuerpo y así fue hecho. Esto lo atestiguan Josefo y otros escritores del primer siglo que no son cristianos. Tercero, que Cristo fue resucitado de entre los muertos, que la tumba estaba vacía. Y cuarto, sabemos estas verdades. ¿Por qué? Porque Él apareció a muchas personas durante varios días. ¿Y a quiénes se le apareció Jesús después de resucitar? Pues mire, hay una lista de personas que se le apareció. Dice que primero se le apareció a Cefas. Recuerden que Cefas es Pedro.
dice que se le apareció a los 12, pero aunque eran 11, porque recordemos que Judas Iscariote se ahorcó, el número 12 es un símbolo apostólico. Dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros están muertos. Sé que se le apareció a un grupo de personas, 500, ¿ok? Y esto es bien importante porque una persona que no diga una verdad no se va a atrever a decir, mire, hay muchos viven, ¿sabes? Porque alguien, ¿verdad? Que entienda que no es correcto, le va a rebatir. Pero él dice, no, hay una atestación múltiple. 500 hermanos lo vieron a la vez y viven aún. Sé que ellos pueden testificar que esto que yo estoy diciendo es correcto. Se le apareció a Jacobo o Santiago, que es lo mismo, y este es el hermano de Jesús. Es el único lugar donde dice que se le apareció a Santiago, pero más adelante sabemos que Santiago fue una columna de la iglesia y que es un Santiago diferente al apóstol Santiago, que fue muerto como mártir ya aproximadamente para la década del 40, al principio del 50. También dice que se le apareció a todos los apóstoles. O sea, apóstoles significa enviado. Ya dice que se le apareció a los 12, pero también a otros apóstoles, a otros enviados. ¿Y quiénes pudieron haber sido esos enviados? Pues mira, Bernabé, Epafrodito, Junia, Andrónico, otra gente que se menciona dentro de lo que eran la gente que estaba, los creyentes del primer siglo, porque ellos fueron constituidos en enviados a proclamar las buenas nuevas. Y Pablo entonces se pone a él a lo último. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque aunque Pablo no caminó con Jesús, él sí tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y esa es la certeza que él tiene, que él se me apareció a mí al final. Ahora bien, hay algo que quiero, ¿verdad? Aquí quiero detenerme y puntualizar, y es lo siguiente. Si nosotros miramos el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio escrito, en el capítulo 16, los versos del 1 al 8, nos dice que a quienes Jesús se le apareció primero fue a las mujeres. Y ese texto dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y aunque era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí lo veréis como os dijo. Más adelante nos dice los versos del 9 al 11, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían entrado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y luego entonces los versos 12 al 14 dice que nos va a presentar las próximas apariciones. Pero después apareció en otra forma a los 2 de ellos que iban de camino al campo, que Lucas los va a llamar los caminantes de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Así que en caso que alguno no creyera, había varios testigos presenciales para testificar. Jesús fue crucificado a mediados de los años 32, 33, y Primera de Corintios fue escrita a mediados de los 50. Por lo que en este espacio de 20 años, muchos de los que fueron personalmente impactados por las palabras y las obras de Jesús estaban vivos y estaban testificando. Ahora bien, mi punto es el siguiente. ¿Por qué no se mencionan a las mujeres? ¿Quiénes podían ser testigos?
Y según verdad la ley, un testimonio completo implicaba testigos que, primero, estando en el suceso, admitan conocerlo con certeza. O sea, que sean testigos oculares. Segundo, que hayan observado con esa certeza lo que allí ocurrió y hayan llegado a una conclusión. Tercero, que los testigos estuvieran sanos mentalmente, o sea, que no hubiese ningún problema mental y que ellos fueran íntegros. Y esto significaba que fueran hombres, o sea, que las mujeres en aquella época no podían ser testigos. Por eso Pablo no las va a utilizar en este capítulo como testigos presenciales, porque aunque ya fueron las primeras en ver la resurrección, para efectos de la ley y de lo que era un testigo fuerte o completo, ellas no cualificaban para eso. Así que cuando nosotros miramos esto, no hay duda de que para Pablo la resurrección de Jesús fue un evento histórico real y que sobrevivían muchos de los testigos de esa aparición. Con todo, el apóstol no da nombres, pero evidentemente al escribir su carta había posibilidades de corroboración de parte de sus testigos porque estaban vivos y habían estado ahí en el suceso. Así que miren qué interesante cómo Pablo va a ir armando todo este argumento para luego llegar a lo que realmente él quiere trabajar, que es la resurrección del cuerpo de los creyentes. Los versos del 9 al 11, que aunque no están en el estudio, me gustaría, ¿verdad?, poder leerlos. Dice, versos del 9 al 11. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy ni de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que estos versículos nos va a hablar de la persona de Pablo. Los corintios van a censurar su apostolado. Pablo no acepta la censura de los corintios, pero reconoce sus propias fallas. Y son estas las que lo descalifican a él como apóstol digno ante sus propios ojos. Porque él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado. ¿Por qué? Porque yo perseguí la iglesia. Así que Pablo se sentía muy pequeño ante la gracia que había recibido de Dios aún en medio de la persecución de la iglesia de Jesús. El pasado de Saulo de Tarso como perseguidor solo da realce al hecho de que no es merecedor de la comisión de Cristo para ser apóstol. El apostolado de Pablo se puede atribuir única y exclusivamente a la gracia de Dios. Y por esa gracia de Dios, él ha ejercido su apostolado con integridad, con dedicación y con disciplina. Por eso predica lo que recibió. Su punto es que la gracia de Dios resultó ser eficaz en su ministerio, de la cual la iglesia de Corinto era una evidencia y un resultado. Pablo firmemente afirma que el evangelio que recibí y predicó era el mismo que el original que predicaron los apóstoles. Él no había cambiado nada, ni le había añadido, ni le había quitado. El mero hecho que él haga esta afirmación demuestra la clase de oposición que afrontaba en Corinto. Algunos negaban su autoridad apostólica e incluso posiblemente el contenido de su evangelio. Pablo reitera que el evangelio básico que acaba de detallarle a los corintios, incluso en la resurrección de los creyentes, no es anunciado solo por él, sino por los demás apóstoles. Y era importante que los corintios se dieran cuenta de que la resurrección no era una doctrina exclusiva de Pablo, sino también de los demás apóstoles. Por eso es importante para los creyentes de hoy saber que los apóstoles estaban de acuerdo en los puntos básicos del evangelio, aunque sus interpretaciones particulares de los hechos difirieran. El evangelio apostólico básico incluía la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Sin estos elementos no hay evangelio y no hay salvación. Pablo les dice a los corintios que ellos han aceptado este evangelio, incluso la resurrección de Cristo, y ahora era importante que entendieran las consecuencias lógicas de esta verdad. Así que es sumamente importante que nosotros veamos que Pablo enfatiza que él ha trabajado más que todos ellos,
pero no ha trabajado porque él ha sido más importante, sino por la gracia de Dios que está con él. Y que ya sea que Pablo haya predicado o que hayan predicado los apóstoles, los corintios creyeron y deben permanecer en esa creencia. Los versos del 12 al 14 nos manifiestan lo siguiente, y lo leemos. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Así que en este texto que es tan gráfico, Pablo reafirma que no importa quién sea el predicador, el evangelio apostólico afirmaba sin rodeos que Jesús había resucitado de las tumbas. Si era cierto que algunos miembros de la iglesia en Corinto negaban que los muertos pudieran resucitar, entonces lógicamente para ellos no era posible que Cristo hubiera resucitado. Por eso se les acusa de negar la veracidad del eje central del mensaje apostólico. El error de algunos de los miembros de la iglesia en Corinto era que ellos negaban la necesidad de una resurrección corporal futura, pues consideraban que en Cristo ya habían resucitado una vieja vida y esta hacía innecesaria una resurrección histórica en el futuro. Recuerden que Pablo aquí va a estar trabajando con unos eventos escatológicos, con eventos que va a acontecer, con eventos de la segunda venida de Cristo, donde era importante que dentro de la segunda venida de Cristo, o sea, la parusía, las personas entendieran que aquí ahora estamos sufriendo, aquí hay y ahora hay gente que está muriendo, pero ¿qué va a pasar? Y Pablo lo va a explicar bien claro en Tesalonicenses cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos en el aire. Es decir, que Pablo está afirmando la resurrección corporal del creyente planteada, ¿verdad?, a la luz de la resurrección de Cristo. Porque entonces la resurrección corporal de los creyentes al final de los tiempos era necesaria para la culminación de la salvación. La existencia entonces de Pablo apunta a que la resurrección corporal de Cristo no es un evento aislado en el plan de Dios, sino parte del propósito de Dios en la resurrección y la salvación final de los creyentes. Sin la objetiva realidad de la resurrección, no hay fe con futuro. Por eso entonces Pablo le enfatiza: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si nuestra fe entonces es sin futuro y nuestra predicación del evangelio está vacía. Así que es bien importante que nosotros podamos entender que para Pablo la resurrección corporal y la transformación del creyente era vital para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida del cristiano y para que pudieran entender a grandes rasgos cómo iba a acontecer el evento de la segunda venida del Señor con las personas que ya habían muerto en Cristo. ¿Okay? Ven que es un poquito como, ¿verdad? Duro, pero es lo que Pablo trata de plantear. Los versos del 15 al 19 dicen de la siguiente manera: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Y en otra versión dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que Pablo en estos versos pone un énfasis en que si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿qué es lo que pasa? 1, no hay resurrección alguna, que es los versos del 13 al 16. Vana es nuestra condición y nuestra predicación, que es el verso 14. Vana es nuestra fe, que es el versículo 14 también. Son falsos los testigos. Esta gente que
que anunció que Cristo había resucitado son falsos. Nuestra fe no tiene valor, está en el versículo 17. Todavía estábamos en nuestros pecados, o sea que seguimos muertos al pecado si este evento no aconteció, porque recordemos que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos una vida eterna. Y finalmente, los que han muerto desaparecieron, o sea, porque entonces los muertos en Cristo perecieron, ya no hay nada más con ellos. Y entre todos los seres humanos, nosotros somos dignos de lástima, porque hemos creído algo que es falso. Esa es la lógica que va a plantear Pablo, y este es un asunto teológico de la resurrección de Cristo, que no es un tema menor, ¿ok? Si Jesús no está vivo, el cristianismo es una mentira. Si la resurrección no ocurrió, las afirmaciones del mensaje del evangelio no tienen efecto, ¿ok? Por lo tanto, este asunto es de vital importancia para la vida de una congregación que está naciendo, para la vida de una iglesia que está creciendo. Esta iglesia va creciendo creyendo que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que hay veracidad en los testimonios, que las afirmaciones del mensaje del evangelio surten efecto, que la gente ha sido transformada, que el mensaje cambia a la gente, que este mensaje es diferente, que es un mensaje de vida y diferente entonces a otras posiciones religiosas y a otros movimientos religiosos. La diferencia es que ninguno de ellos resucitó, pero Cristo sí ha resucitado. Aleluya, gloria al Señor. Así que los versos 20 al 23 que están en nuestro expositor dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Pablo plantea que Cristo fue ese Cordero de Dios que quitaba el pecado de los seres humanos. Desde que Jesús vino y comenzó su ministerio, esta afirmación se hace real. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no hubiera habido constancia de la eficacia de su sacrificio, porque en vano hubiese, ¿verdad?, muerto. Y se hizo necesaria la resurrección porque hay dos cosas importantes. Estas dos cosas importantes es que el evangelio de la resurrección de Cristo lleva al ser humano a entender que ellos han sido lavados por la sangre de Cristo y que su vida va a ser cambiada a la luz de esa resurrección. Así que estas dos cosas, la muerte y la resurrección de Cristo, son dos caras de la misma moneda, podemos decir, porque siempre van juntas: muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte, ¿ok?, para perdón de los pecados, y resurrección para la vida eterna. Y esta moneda compra la redención de las personas de fe, porque tienes que tener fe, tienes que creer que esto aconteció para que la gracia de Dios te cubra. Pablo se apresura para advertir a los corintios que su fe no es en vano, su fe no es inútil. Y esto es así porque de hecho Cristo resucitó. O sea, que seguimos enfatizando lo mismo. Es algo que tiene que estar dentro de nosotros, tiene que estar fluyendo en nuestro interior, en la creencia y en la certeza de que Cristo resucitó. Si usted duda de este evento, entonces vana es su fe. Así que para los verdaderos creyentes, la evidencia de la resurrección no admite debate. La resurrección de Jesús afirma y hace posible nuestra propia resurrección. Por esto, la resurrección de Jesús representa la seguridad de que los creyentes, aunque ya fallecidos, también serán resucitados. Pablo entonces va a pasar a hacer una analogía
entre dos hombres representativos. El primer Adán, quien estuvo a la cabeza de la vieja creación, y este introdujo la muerte en la humanidad debido a su pecado, y por eso nosotros, todos los seres humanos, tenemos como destino la muerte. Y el segundo hombre es Cristo, que encabeza la nueva creación y es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó. Y en él todos los seres humanos de fe serán vivificados en la resurrección final. Como el nuevo Adán, Cristo es creador e inaugurador de una nueva humanidad. Como el último Adán, Cristo es el personaje histórico y escatológico. Él comenzó la creación en su muerte vicaria y su resurrección victoriosa. Vendrá la consumación de esta nueva humanidad con el fin del tiempo, y esta nueva humanidad está constituida por los creyentes de fe en Cristo como un Salvador. En Adán, toda la humanidad ha sido afectada por el pecado. Esto es la muerte. Pero en Cristo, toda la humanidad potencialmente puede ser afectada por la gracia. Por lo que si todos los seres humanos en Adán están destinados a la muerte, entonces todos los que creen en la resurrección de Cristo deben ser vivificados. Cristo como la primicia se refiere a Jesús como el primero en ser resucitado por el poder de Dios. Y luego de eso viene el escatón, o sea, el fin de los tiempos para los que hemos creído. Y en ese escatón, los que hemos creído seremos resucitados. Aleluya. Miren, hermano, yo vengo con esto, yo me emociono y yo lo vivo porque son verdades tan concretas. Son verdades tan patentes que tenemos en la palabra y a veces no podemos discernirla. Y comienza cualquier persona o cualquier organización a murmurar y a tratar de desviarnos de nuestra fe, y muchas veces por nosotros no estar enraizados en la roca, por no tener este conocimiento de la palabra de Dios, perecemos. Y es lo que Dios no quiere, que perezcamos. Él quiere que continuemos. Por eso hay que ser perseverante. Y como yo he dicho en muchas ocasiones, perseverar significa que nosotros vamos en esta carrera de maratón, que es una carrera, mire, a larga distancia, que no es quien primero llegue, sino es el que llegue. Eso es lo importante. Así que es importante entonces nosotros reafirmar que el evento de la cruz y de la resurrección marca el fin de los tiempos para los que hemos creído, porque tenemos la esperanza de una nueva vida eterna, mucho mejor de la que actualmente vivimos. Los versos del 42 al 45 dicen de la siguiente manera: así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida. Aleluya. Sin duda, uno de los temas más candentes entre algunos miembros de la congregación en Corinto giraría en torno a la naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cómo sería este cuerpo? Como ya se ha visto, Pablo invirtió mucho tiempo y esfuerzo para convencer a la congregación de la realidad de la resurrección corporal del creyente. La Biblia no revela específicamente o en su totalidad las cosas relacionadas a la vida después de la muerte. Probablemente sea porque no somos capaces de comprender esto en nuestro estado terrenal, caído y temporal. Este párrafo discute la resurrección del cuerpo comparándolo con un cuerpo terrenal, pero aún así no es preciso. Lo único que se puede decir es que nuestro nuevo cuerpo estará preparado totalmente para la vida, comunión, adoración y el servicio de nuestro Dios en la nueva morada. Pablo continuó haciendo hincapié en la diferencia entre el cuerpo humano en esta vida y el de la vida después de la resurrección. Quiere contestar las posiblemente capciosas preguntas teóricas de los corintios opositores
a la realidad de la resurrección. ¿Cómo va a ser esto? ¿Con qué clase de cuerpo vamos a resucitar? Así que para realizar esto, el apóstol comienza explicando que los cuerpos de distintos seres son diferentes. Utiliza dos palabras para diferenciarlo. Para carne, que es la materia constituyente de los cuerpos, utiliza la palabra griega que significa sarx. Y sarx, estamos hablando, como les dije, de la materia física, de lo que se corrompe. Pero para cuerpo, la palabra que utiliza Pablo es soma, la palabra griega soma. Con estas palabras, el apóstol recalca la diferencia categórica entre las distintas clases de materia que componen los seres humanos, los animales, las aves y los peces. Pero después Pablo entonces quiere demostrar las diferentes clases de cuerpo que existen. O sea, utilizando la palabra soma, va a diferenciar entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. De modo que, pese a lo que pareciera a simple vista, el apóstol no emplea carne y cuerpo de forma sinónima, sino que él hace una diferencia. Sarx, carne, lo que se corrompe. Cuerpo, soma, lo que entonces nos diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Así que Pablo quiere afirmar que el cuerpo resucitado es radicalmente diferente al cuerpo mortal, tanto como lo es la planta que brota las semillas que uno siembra. El cuerpo sepultado no es igual al cuerpo resucitado, porque este va a experimentar una transformación. Para demostrar esta diferencia entre el cuerpo mortal y el cuerpo de la resurrección, Pablo va a recurrir a 4 antítesis. La primera es que el cuerpo que muere es susceptible a la descomposición, ya que forma parte de un mundo de corrupción. En cambio, el cuerpo resucitado es imperecedero, no sufre los efectos de la desintegración. La segunda antítesis afirma que el cuerpo que se sepulta está caracterizado por la deshonra o la humillación, y este cuerpo sufre la desgracia. El cuerpo resucitado, sin embargo, goza de brillantez de luz o de gloria. La tercera antítesis recalca la absoluta diferencia entre la debilidad y la fuerza. El cuerpo mortal está plagado de lo delicado, lo enfermizo, lo raquítico. No es así con el cuerpo resucitado, porque este se caracteriza por la fuerza, la potencia, el poder. Esta característica en la resurrección no se atribuye al ser humano, sino al poder del Dios resucitador. Y como última antítesis, tiene que ver entonces con la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico natural sufre todas las limitaciones de lo mortal. La palabra griega da la idea de un cuerpo humano animado por el alma o principio vital, que es la vitalidad de la vida. Pero esta vitalidad es pasajera y está limitada. De forma contraria, el cuerpo espiritual es infundido por el Espíritu Santo, hecho apto para estar en la presencia de Dios en la era venidera. El cuerpo físico natural sirve para esta era. Hace falta un nuevo cuerpo creado por el Espíritu que sirve en la presencia de Dios en el futuro. Y es claro que para Pablo el cuerpo natural pertenece a todos los seres humanos, pero sin embargo el cuerpo espiritual ha de pertenecer solo a los redimidos en Cristo. Así que si observamos el contraste paralelo entre nuestros cuerpos físicos terrenales y los cuerpos eternos celestiales, se diría lo siguiente: está lo corruptible versus lo incorruptible, la deshonra versus la gloria, la debilidad versus el poder, el cuerpo natural versus el cuerpo espiritual. Y a eso podríamos añadirle el primer Adán versus el último Adán, la imagen terrenal versus la imagen celestial. Así que a menudo nosotros preguntamos qué relación se guarda entre el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado. Pareciera que hay una relación, pero difícilmente se detalla con precisión. Al igual que la planta conserva algo de su semilla sembrada, no es lo mismo, pero uno siembra una semilla y nace una planta que tiene algunas características de la semilla, pero no es la semilla. De igual manera, el cuerpo resucitado conserva la identidad de la persona. Es cierto que la diferencia entre los dos cuerpos es mayor que la similitud, pero no se puede decir que no hay relación alguna.
Hay cierta continuidad entre lo que se sepulta y lo que es resucitado, ya que se conserva esta identidad de la persona. Pero hay una discontinuidad también en el cuerpo que es resucitado. No es lo mismo que el cuerpo que fue sepultado. Ahora bien, uno me dice, pero esto es una paradoja, que son misterios que se nos van a ir revelando, ¿verdad? Según nosotros nos vayamos adentrando a la palabra y según nosotros vayamos estudiando. Ahora bien, hace falta entonces que el cuerpo sufra una transformación. Y esto cuadra con todo lo que Pablo ha dicho respecto a los dos tipos de cuerpos, el físico y el espiritual. Se requiere un cuerpo resucitado para que forme parte del reino. También concuerda con lo que el apóstol dice a continuación respecto a los muertos y a los vivos en la venida de Cristo. La idea esencial es que tanto los que hayan muerto como los que vivan en la parucía necesitarán experimentar una transformación y donde se les dé un nuevo cuerpo espiritual. Así que, ¿qué significa la resurrección para el cristiano? ¿Qué significa la resurrección para nosotros los creyentes, para los que hemos creído en Cristo y para los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador y hemos aceptado el perdón de nuestros pecados por medio de Él? Pues mire, significa, ¿verdad? La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección entonces confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Segundo, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Termina Pablo este capítulo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que Jesucristo venció la muerte. Tercero, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino ve la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Y esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Cuarto, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Y el hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en esta carta que hemos leído, en este capítulo 1 de Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, tanto dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. Próxima, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Y eso lo dice Romanos 1:4. Así que si Jesús hubiera muerto y se quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él o como los millones que vendrían después que Él. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó el prometido, el Espíritu Santo, el Paracleto, para continuar su trabajo en esta tierra. Y el ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente en quienes mora el Espíritu Santo. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentarán. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados.
En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos, ¿verdad?, desesperadamente. Finalmente, para el cristiano, creer o no creer en la resurrección no es una opción. De hecho, no es posible ser cristiano sin creer en la resurrección de Jesús. La esperanza que todos podemos tener en la salvación de nuestros pecados y la promesa de vida eterna con Dios es la que tenemos a través de esa resurrección de Cristo. En el cielo ya no habrá tristeza ni dolor, no habrá más llanto, estaremos siempre en la presencia del Señor. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado, aleluya. Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados y el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Mire, esto es glorioso saber que tenemos esa esperanza, saber que hemos sido justificados, saber que nuestros pecados fueron perdonados, saber, oh Padre amado, que el Espíritu Santo está con nosotros, que tenemos una esperanza viva. Mire, es que la resurrección, como le decía, es el pegamento. Es aquello que nos lleva a nosotros a seguir caminando y a perseverar, como nos ha, ¿verdad?, instado Pablo y como también Cristo ha querido hacer a través de su ejemplo. Gloria al Señor. Así que finalizamos, ¿verdad?, con esta clase que, como les dije, ha sido un poquito teológica y en muchas ocasiones la teología es un poco pesada, pero que a la luz de nosotros hacer ese acercamiento al texto bíblico nos da una brillantez, nos da una luz, nos da un panorama de hacia dónde usted y yo vamos. La palabra dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y nuestra vida en el Señor nunca ha sido en vano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo solidario desde este confinamiento que nos han tenido, en el cual Dios ha permitido que podamos escudriñar la palabra y hallar en ella la verdad de Cristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos escuchamos la próxima semana en la lección número 8 de nuestro expositor bíblico.